Ejercicio de práctica operativa. Esa es la forma en que nosotros preferimos llamar a lo que mañana vamos a realizar. Porque entendemos que lo de práctica operativa es una simplificación de algo más largo que justamente es el ejercicio de práctica operativa. Y ahora vamos a ver por qué. ¿Qué es práctica operativa? La práctica operativa en realidad se define como a los modos, los métodos, falta gente, los modos, los métodos o las técnicas que particularmente debe observar en sus operaciones un radioaficionado. También es el ejercicio o facultad de operación de un radioaficionado conforme a las reglas convencionales aceptadas por los demás colegas. Esto lo vimos ayer, algunos de ustedes han participado ayer en la charla de anoche, donde hablamos sobre prácticas de operación práctica, y bueno, en definitiva estos conceptos nosotros ya los hablamos, ¿no? Hablamos de que existen reglas convencionales adoptadas por los radioaficionados, más que nada, más que incluso por la reglamentación, si bien en la reglamentación puede haber algún tipo de recomendación y demás. Lo que son prácticas operativas están definidas por nosotros, los colegas que estamos eh, en el aire, ¿no? Estamos en el servicio. Y además es la destreza adquirida con el ejercicio de la práctica operacional de un radioaficionado. Estos tres conceptos, como ustedes ven, no son conceptos prácticos, son conceptos de índole teórico, de índole teórico. En este caso el término tiene que ver, como venía diciendo, más con un conocimientos adquiridos, incluso con la ética operacional, más que con algún tipo de procedimiento no teórico o práctico. Ahí definimos el concepto de práctica operativa. ¿Se entendió esto, no? Es decir, en definitiva, la práctica operativa son utilizar conocer y utilizar las prácticas normales y corrientes que nosotros como radioaficionados en forma convencional hemos adoptado para efectuar las operaciones de radio, y tienen, como dijimos ayer, básicamente la intención de que todos podamos compartir un recurso limitado, como es el espectro radioeléctrico, nuestras bandas de radioaficionados, de forma racional y sin andar generando problemas entre los colegas. Bueno, ejercicio de práctica operativa. Ahí sí, ya entramos a lo que mañana en definitiva se va a hacer, ¿no? Porque en realidad lo que vamos a hacer es un ejercicio que lleve a los participantes a adquirir conceptos de práctica operativa. Podemos definir entonces como los ejercicios de práctica operativa a las actividades destinadas a adquirir, desarrollar o conservar la facultad o cualidad de la práctica operativa de un operador de servicio de radioafición. O sea, un ejercicio tiene como intención tanto adquirir, desarrollar, o sea, algo que ya uno adquirió y mejorarlo, o conservarlo, la facultad que tienen de práctica operativa. Este es un sustantivo, en este caso el sustantivo práctica, se maneja en oposición a lo que es la teoría. En este caso sí, estamos hablando de un concepto práctico. Ese concepto es el concepto que el reglamento de radioaficionado utiliza sin definir abreviadamente como práctica operativa. Porque en el reglamento habla de prácticas operativas destinadas específicamente a los aspirantes de ingresar al servicio. Pero yo vuelvo a repetir, si bien el reglamento establece que las prácticas operativas van ubicadas, en este caso para los aspirantes a ingresar al servicio, en ningún momento se establece que las prácticas operativas no se pueden hacer con otro motivo, incluso desarrolladas por gente que no sea radioaficionado o que lo sea. Bueno, entonces es lo que decía acá. No obstante, el ejercicio de esta naturaleza puede además dirigirse también a radioaficionados con permiso vigente para desarrollar, por ejemplo, alguna destreza de operación especial, por ejemplo, el DX, la comunicación a distancia, algún conocimiento especial como pueden ser protocolos de emergencia, a los cuales los radioclubes están obligados a realizar. Los radioclubes están obligados a realizar capacitación sobre protocolos de emergencia. Algún aprendizaje en especial, por ejemplo, código Morse. Si uno desarrolla un curso de código Morse, es lógico que después realice ejercicio de práctica operativa con los conocimientos adquiridos. Y algún desarrollo operacional de alguna modalidad de transmisión. Por ejemplo,
algún curso de modos digitales y demás que se utiliza en forma práctica, después salir al aire y utilizar los conceptos teóricos que fueron adquiridos. Al menos esa es la forma que nosotros hemos dado hasta el momento alguna charla sobre modos digitales. Marco normativo. Bueno, el reglamento uruguayo, de acuerdo a estos dos numerales, establece que los aspirantes a obtener el permiso de radioaficionados de categoría inicial deben necesariamente participar en prácticas operativas, que están conducidas por radioclubes habilitados y con la supervisión de una figura que tiene el reglamento, que es el radioaficionado instructor. Un momento. El radioaficionado instructor. El concepto este de radioaficionado instructor es un concepto nuevo en la reglamentación uruguaya. No sé por qué no me dejé ir para atrás. Aquí está. Que fue una idea de Radio Grupo Sur, sobre todo para generar una figura que en el reglamento se dedicase a la instrucción específica, no solamente a la instrucción de cursos, sino en particular lo que son las prácticas operativas. ¿Qué es un radioaficionado instructor? Yo no sé si la presentación dice más adelante. Es un radioaficionado con permiso vigente de cualquier categoría que es designado por un radioclub habilitado justamente para efectuar ese tipo de instrucción. Las estaciones oficiales de los radioclubes, por estos numerales, se establece que pueden ser operadas a tales efectos para realizar comunicados con otras estaciones exclusivamente en las bandas de 2, 10, 40, 80 metros. Lo que significa, esas 4 bandas son las 4 bandas que adquieren la categoría inicial. O sea, tengamos en cuenta que una estación de radioaficionado no puede ser operada por nadie que no sea un radioaficionado. Sin embargo, en esta circunstancia especial, y en alguna otra, pero en esta en particular, se establece que los aspirantes al servicio, si bien no son radioaficionados aún, y no cuentan con el permiso correspondiente que les permite utilizar una estación de radioaficionado, en esta circunstancia especial sí lo pueden hacer. En todos los casos se debe mencionar, durante los ejercicios de práctica operativa, que se trata de una práctica operativa formando un distintivo llamada con el que tenga asignado el radioclub habilitado, en el caso de Radio Grupo Sur, CX5 Alfa, CX5A, Charlie Xilófono 5 Alfa, y adicionando un número ordinal adjudicado por la institución. O sea, a cada uno de los que participe se le va a dar un número único y ordinal, con los cuales ustedes van a identificarse. Por ejemplo, como dice acá, CX5A operada por el o la aspirante número 040, el número que a ustedes les corresponde. Esa es la manera con que ustedes van a tener que salir al aire. Esta es la manera reglamentaria que establece que ustedes van a poder utilizar una estación de radioaficionado sin tener el permiso, siempre y cuando esté siendo supervisado por un radioaficionado instructor. ¿En qué modos? Bueno, cualquiera. Uno piensa por deformación que una práctica operativa es en telefonía, pero en realidad se puede utilizar cualquier modo de emisión. No es el caso, las prácticas operativas que van a hacer ustedes durante estos fines de semana van a ser conducidas utilizando telefonía o fonía, pero perfectamente podemos hacer ese tipo de práctica en cualquier otro modo de emisión, como puede ser un modo digital y demás, y tiene la misma validez que una práctica de telefonía. ¿En qué bandas? Solo en esas. Son las bandas de categoría inicial, 80, 40, 10 y 2 metros. Es probable que la práctica operativa se practique en estos domingos, o en 80 o 2 metros, eso lo dirán los instructores, por razones de propagación. Las otras bandas si bien están en disposición de ser utilizadas para las prácticas operativas, son por conocimiento particular nuestro, por la práctica adquirida, sabemos que son difíciles de operar en los horarios que vamos a utilizar. Pero eso lo dirá entonces el operador el radioaficionado instructor, cuál va a ser
la banda que va a utilizar. La oportunidad, en cualquier momento. Lo expliqué al principio, no es necesario que una práctica operativa se haga solo en un marco de un próximo examen. Se puede hacer en cualquier momento, incluso si no hubiéramos tenido la condición de pandemia, en cualquier momento alguien puede ir al campo allí y solicitar previamente que se realice una práctica operativa, se le van a entregar los equipos de comunicación y el un instructor los iba a supervisar y podían participar sin ningún motivo, solamente por el hecho de participar en una práctica operativa sin ningún tipo de examen ni cosa que le parezca. Principios generales. Bueno, forma básica de comunicar. Más o menos lo vimos ayer, anoche, pero vamos a repasar algunos principios. Bueno, sin perjuicio de observar las indicaciones del instructor, porque indudablemente el instructor en ese momento va a ser la persona que les va a decir lo que tiene que hacer y cómo lo deben hacer, hay que tener algunos conceptos básicos que son comunes a cualquier tipo de operación de radioaficionado. Uno, como gente que, van a ser gente que se van a enfrentar a un equipo que nunca vieron en su vida, van a tener que familiarizarse con el equipo antes de hacer cualquier tipo de contacto. Verificar, antes también de hacer tipo de contacto, verificar que las frecuencias utilizadas, a utilizar, se encuentran dentro de las bandas asignadas para la práctica, y el modo emisional cuál se realizará la transmisión. O sea, en general va a ser telefonía y en alguna de esas bandas, ¿no? Buenas tardes, disculpe la tardanza. Bueno, buenas tardes. Decía, porque eso lo vimos convencionalmente, hay modos de emisión que se utilizan de acuerdo a las bandas. Y tenemos que saber que en 80 y 40 la banda lateral que se utiliza es la inferior y la superior en los 10 metros, y en general lo que se va a utilizar es la frecuencia modulada en 2 metros. O sea, tengo que verificar, sobre todo si me pusieron un equipo adelante, de que la banda en la cual está sintonizado el equipo corresponde a la banda que yo puedo transmitir y en el modo que convencionalmente se acepta allí. Estamos hablando de principios generales, ¿no? Muchos son de sentido común. Bueno, antes de transmitir, escuche y luego, ¿qué hay que hacer? Escuchar. La importancia de la escucha previa es la primera clave que el aspirante tiene que aprender. Además de ser un motivo de respecto a los demás, permite evitar interferencias no deseadas. Por ello, comience siempre comprobando que las frecuencias en la cual se va a operar y los canales colindantes se encuentran libres de otras estaciones. Si bien el instructor le va a entregar el equipo y los va a informar y todo lo demás, ustedes deberían, en una frecuencia libre me refiero, indudablemente ustedes tendrían que comprobar de que la frecuencia específicamente esté libre, y también los canales colindantes. Ese es un deber de todo radioaficionado y aspirante, y la vieja premisa de escuchar y siguiendo escuchar. Cuarto, una vez obtenido su propio número correlativo, que se lo va a dar el instructor, y ese número es único y lo va a seguir identificando en el caso que ustedes vayan a dar más de una práctica operativa, hay que familiarizarse a cómo suena la señal distintiva que van a tener que utilizar. En el caso, como ya dijimos al principio, es CX5 alfa en práctica operativa operada por el o la aspirante el número que se le fue asignado. ¿Se entiende esto, no? Esta forma, que es bastante pesada, es la única forma en que ustedes van a poder salir al aire, con digamos, protocolo que va a ser su señal distintiva propia, ¿no? Hasta tanto no tenga la que le corresponda por permiso. Técnicas operativas. Bueno, ¿cómo se interroga una frecuencia? ¿Cómo se pregunta si una frecuencia está ocupada? En realidad, lo que hay que hacer previamente es escucharla. Y eventualmente, después de escucharla un rato y ver que no está ocupada, uno puede realizar un tipo de interrogación. CX5 alfa, en práctica operativa, operada por él o la aspirante número el que sea,
interroga si la frecuencia se encuentra ocupada. Esa es la forma habitual que un radioaficionado, palabra más o palabra menos, cuestiona sobre si la frecuencia está ocupada. Daniel, ¿Sí? sí, o sea, se dice así, o sea, se interroga, ahí se me fue Tú puedes utilizar tu propia palabra, ¿no? digo, Pero esa pero es la lo idea. hablas. Sí, Interroga si la esa frecuencia está es tu ocupada. propia idea. Incluso el instructor te va a decir la forma que lo digas. Esta es una forma genérica que tiene con ideas a la gente que nunca operó en el servicio de radioaficionado, los que van a hacerlo nunca lo hicieron, y más que nada también, vuelvo a repetir, para desprenderse de algún concepto adquirido que haya venido de algún otro servicio y demás. ¿Tá? ¿Por qué? Lo dijimos al principio. Estas son las prácticas comunes que los radioaficionados en forma convencional nos hemos adoptado para hacer uso racional del espectro del segmento del espectro radioeléctrico que nos son confiados. ¿Ah? Por parte del ahí Estado. esperas, y ahí esperas 30 segundos más o menos, si nadie contesta, está Espera a libre. ver si hay una respuesta, probable que no haya nada, digo. Pero digo, incluso el instructor te va a decir si lo haces o no esto, pero si lo tenés que hacerlo, esta es la forma en la cual lo haces. El instructor te va a entregar un equipo en una frecuencia ya testeada vacía, ¿no? Es decir, es probable que resulte innecesario este tipo de cosas, pero viene bien que tú lo conozcas. Sí. Lo que te digo es que antes escuchá, ¿ah? Porque te Sí. pueden entregar en una frecuencia vacía, pero alguien se pudo haber metido allí o estar en un canal colindante y empezar las interferencias y ya la cosa se va a complicar un poco. Bueno, el llamado general. Este es el formato que se utiliza. Ustedes ven que esto todo lo vimos ayer, los que estuvieron ayer lo vimos ayer, ¿no? La forma convencional, dijimos que un llamado general se hacía 3 veces la palabra CQ y seguida del distintivo de llamada de la estación que lo hace. Tiene que ser corto, no puede ser largo, ni repetitivo, y más teniendo en cuenta que van a tener que pasar todo este mamotreto como distintivo de llamada, no van a estar repitiendo más que una vez. La idea es CQ 40 metros, dicen 40 metros, CQ 40 metros, CQ 40 metros. Lo de 40 metros también se puede omitir, se puede decir CQ. Esta es X5 alfa en práctica operativa, operada por todo lo demás, aspirante número, que llama general en la banda de 40 metros. La manera que se llama puede variar. Esta es una idea, pueden usar sus palabras, pero esta es la idea, hacer 3 veces la palabra CQ más su propio distintivo de llamada, que en este caso ustedes saben que se conforma con, además del distintivo de la institución, con el número de aspirantes. Bueno, ante la respuesta de algún corresponsal, ¿cómo comienzo el comunicado? Este es un ejemplo. Si me llamaron 3 personas, por ejemplo, lo que se llamaría un grupo, una rueda, lo que sea. Y ahí se pasan los distintivos de llamada de las personas que contestaron el llamado. O en el caso de este, usted ve acá ven 3, lo que a veces se hace cuando hay más de uno y para no ser muy reiterativo y pesado, solamente se dice el primero, el del que uno recibió la palabra, y el grupo. Esto indica de que hay más de uno que está participando en los comunicados. Retorna X5A en práctica operativa operada por bla, 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 bla. ¿Se va entendiendo esto, no? Sí. La mayoría de estas cosas, si ustedes hicieron alguna escucha en banda radioaficionado, saben que se ocurre. Esta es la forma correcta, es la forma aceptada. Por supuesto, esto no es un corsé, uno utiliza sus propias palabras, pero esta es la idea. Y la idea siempre es que uno, el distintivo de uno va siempre al final, ¿no? Y siempre va el primero del que recibe la palabra si es más de uno. Pero a ver, el burrito siempre va al final, ¿no? Es decir, yo voy al final siempre. El retorno es como el responde, ¿no? Una cosa así. Claro, es cuando alguien te responde, te llamó, habló algo, y acá la idea es que son 3 personas, ¿no? que te contestaron,
y entras en comunicación, y así es como tú tomas la palabra, ¿no? Ahí va. Es decir, para fulano tal, entonces el para se puede omitir, que es el que, del cual tú recibiste la palabra. Opera o retorna, o como quieras, CX5 alfa, porque sea la estación operada va todo el protocolo que a ti te permite estar saliendo radio en ese momento. ¿Se entendió, no? Perfecto. Sí, sí. Lo importante acá no es las palabras, sino es la modalidad. ¿Ah? Bueno. Al entregar el cambio. Permiso y buenas tardes. Dele. No, en el caso, digo, que uno ha participado y ha visto, que no tienen que estar con temor de equivocarse, porque todos iniciamos y en algún momento nos equivocamos y el instructor va a ir ayudando a desenvolverse. No sé, quizás Por supuesto, la mayoría para eso está el que está instructor. participando, la mayoría que está participando capaz que ya lo ha visto, quizás, no sé, pero digo, lo que me ha pasado es que hay personas que a veces como que tienen un poquito de temor y después dice, ¿y qué digo? Nervios. ¿Qué digo? Pero no hay que ponerse ni nervioso ni nada y seguir los pasos que le va ayudando el instructor. Era ese el aporte nada más. Básicamente es Muchas gracias. un tema de que la mayoría, la mayoría no, en realidad casi todos, los que mañana y los domingos subsiguientes vayan a participar, nunca operaron en una banda radioaficionada. Si lo hicieron en forma no reglamentaria. Y lo primero que da es chucho. Es decir, es una actividad nueva. Y entonces, es decir, lo que sí el instructor le va a informar de la forma de hacerlo, y no solamente ese, le va a remarcar los errores que pudieran haber cometido para que se entienda cómo se realiza la práctica, ¿no? Me estoy errando, tengo dos teclados y otro, por eso que no. Bueno, al entregar el cambio, ¿va? Una forma de utilizar, le entrego la palabra al que le voy a entregar, ¿no? Adelante, y ahí hago este tipo de enunciado. Paso a las 3 estaciones que me estaban comunicando, o, para simplificar, la que le doy yo, y el grupo, así no repito distintivos de forma reiterativa, y esta es X5 alfa en práctica operativa, bla, bla, bla. ¿Se entendió, no? Como siempre digo yo, el burro al final. Nosotros siempre vamos al final. Es un error común, la gente cuando la primera que lo hace se marea y da el distintivo de uno. Bueno, no, en realidad siempre va el distintivo de los otros, el distintivo uno en siempre, el distintivo propio al final. Esa es la forma que se utiliza internacionalmente, justamente para entender que la persona que va al final es la que se está identificando como el operador de la transmisión. Al finalizar el comunicado, se dice transmitió para tal, tal y tal y tal, o y el grupo CXA, CX5A en práctica operativa, operado por papá, quien les da las muy buenas tardes, muy buenas noches, o como quieran saludar, y se ponen fórmulas como queda brevemente la escucha, por si alguien quiere decir algo, lo demás. Esto, por supuesto, lo hacen con sus palabras. Lo importante es la técnica. La técnica, cómo se disponen los distintivos de los demás y cómo se pone el distintivo de uno. ¿Se entendió? Sí. ¿Alguna duda? Bueno, el tema, ¿qué digo, qué hago? Sobre todo hay que ser espontáneo. Yo sé que las primeras oportunidades que ustedes vayan a hacerlo va a resultar difícil ser espontáneo, ¿no? Van a ser bastante robóticas la forma en la cual se van a expresar. Pero siempre hay que ser espontáneo en radio. Uno no tiene que darse cuenta que está hablando en radio. Tiene que hablar como si estuviera hablando con una persona adelante. No hay que ser esquemático, hay que usar el lenguaje propio. Sobre todo, vuelvo a repetir, no utilicen lenguaje adquirido en algún otro servicio. Eso es fundamental. No vengan con costumbres de otros servicios, porque no son propias del servicio de radioaficionado. O sea, hay que usar el propio lenguaje y modo de hablar. No usar códigos innecesariamente. Es decir,
El instructor les va a decir si es necesario utilizar algún tipo de código, pero la idea es que en telefonía la persona no use códigos de ningún tipo, porque no son necesarios. Les vuelvo a repetir lo que hemos hablado más de una vez. Los códigos fueron utilizados para telegrafía, para abreviar la manipulación. Cuando uno habla, no tiene que abreviar absolutamente nada. Por lo tanto, no solamente son innecesarios, que a veces son innaturales. Bueno, ser breve, sin dejar de ser cortés. Diga a su corresponsal lo que generalmente hablamos los radioaficionados, con un corresponsal que es nuevo, que no conocemos, como va a ser en esta circunstancia. ¿Cuál es mi nombre? ¿Desde dónde emito? Informarle las condiciones de transmisión, o sea, cuál es mi transmisor, mi receptor, antena, o sea, toda la información que el instructor les dio antes en una charla anterior, donde lo va a informarles respecto a los equipos y demás. Y comuníquele cómo lo recibe, o sea, lo que nosotros llamamos en la jerga darle el reportaje. En general, en telefonía escribiendo la intensidad de señal del 1 a 9, eso lo vimos, cuando vimos abreviaturas y códigos, y describir la calidad de la emisión, si uno lo recibe con interferencias, con ruidos atmosféricos, desvanecimiento, o si lo recibe en perfecta condición. ¿Se entiende? Eso es el reporte. En realidad, nosotros usamos lo que damos. No necesariamente utilizamos códigos. El código que se utiliza para esto es el código RS en telefonía. Pero basta con que le demos al corresponsal, en el caso de una práctica operativa, que le estamos escuchando con señales 9, que quiere decir que lo estamos escuchando con excelente señal. ¿Se entendió esto? Sí. Sigamos entonces. Presta atención a lo que le dicen o preguntan y contesten el siguiente cambio. Porque es lógico, esto es un diálogo. La otra persona le va a preguntar algo, le va a hablar algo, y bueno, y uno, si no presta atención a lo que le dijeron, cuando venga el cambio, no va a tener que decirle, si no escuchó, no tiene ni idea de lo que dijeron, se va a quedar mudo. Bueno, y esto es una consideración que nosotros hacemos y lo repetimos, y lo repetimos, y lo repetimos, incluso durante, ustedes ven acá la foto que hay acá, ¿no? Esta es una práctica, creo que fue la última, no fue la última, una de las últimas prácticas operativas que se pudieron dar en el parque de antenas, y ustedes ven que ahí a la gente la tenemos escribiendo, ¿no? Porque para nosotros es fundamental lo que viene acá. A modo de planilla, y en un renglón por cada estación corresponsal, en papel, se debe consignar en papel la fecha y hora, siempre UTC, la frecuencia, banda y el modo. Además hay que consignar el distintivo del corresponsal, los datos personales y alguna cosa más que le haya dicho, y anotar el reportaje que le otorgó. Y asimismo, como yo voy a solicitar, el aspirante va a solicitar las señales, ponga señales de 1. Yo no sé si ahora, acá, no, más adelante vamos a ver una planilla. O sea, es una planillita, uno hace una planillita, eso se llama log, o libro de guardia, donde uno anota los datos fundamentales del comunicado que llevó, que son eso, ¿no? La fecha, la hora, la frecuencia o banda, depende, el modo, y los datos personales, el nombre del corresponsal y los reportajes que envió y lo recibió. ¿Para qué? Para registrar lo que uno acaba de hacer, ¿no? Bueno, después comente que les confirmará el contacto enviándole su tarjeta QSL. Nosotros lo hacemos eso. Los instructores les van a dar tarjetas QSL para que llenen la propia de la estación, para que llenen las propias, y bueno, después se verá si se puede hacer llegar o no. Y soliciten las... ¿Se me escucha? Sí. Sí, Sí, porque me había Perfecto, quedado congelado perfecto. acá. Me he mirado yo acá y me veo y estoy durito. Bueno, registros, logs, justamente lo que hablábamos a continuación. Bueno, salvo en algunos casos, el radioaficionado uruguayo no tiene obligación de registrar los comunicados. No obstante, hacerlo
metódicamente es una buena práctica y norma, por lo que deberían ser registrados en lo que llamamos un libro de guardia, cuyos datos mínimos a consignar deberían ser los siguientes. Repito, no es obligatorio. El reglamento uruguayo lo ha eliminado hace mucho tiempo, la obligación de llevar un libro de guardia, salvo en 2 casos, que son en el caso de operación en situaciones de emergencia y en el caso de utilización de distintivos especiales. Pero, como radioaficionados y como instructores que somos, les tenemos que decir de que todos los comunicados que yo realice en mi vida deberían estar registrados. ¿Ah? ¿Qué tiene que haber? Fecha de realización del comunicado, la estación con la que se realizó el contacto, la hora de inicio del comunicado, la frecuencia o banda. Esto es, uno puede usar la banda, solamente la descripción de la banda, o la frecuencia exacta, eso no es necesario. En que se realizó, el tipo de emisión, el código RCT, RS en el caso de fonía, otorgado al corresponsal, y el código recibido de parte del corresponsal. Esos son los datos básicos que tiene que haber en un libro de guardia. Ahí tenemos más o menos, esto es una hoja de un libro de guardia. Esta es un tipo de hoja, un tipo de las hojas que le vamos a dar mañana, le van a dar mañana a los instructores para que ustedes llenen una por cada comunicado que hagan. Bueno, puede consignarse también otras informaciones como la hora de finalización, cosa que no es necesaria, la fecha de envío o recepción de la tarjeta QSL o cualquier otra observación de interés como en el nombre de domicilio, en la información de QSL en corresponsal, su ubicación o su QTH y demás. Entonces acá vemos número de QSO, que se puede llenar o no, la fecha, siempre día, mes y año, esto siempre UTC, el distintivo de la estación, la hora de inicio o fin, la de fin no es necesario, siempre UTC, siempre que registren algo, siempre que manden una tarjeta QSL, utilicen la hora UTC, porque después el que la recibe no tiene por qué saber si la llenó en CX, en la hora local, en la hora de él. Entonces la única manera de normalizar esto es que utilicemos la hora UTC, y la única manera válida también, porque las tarjetas para algunas cosas sirven, para algo se colecciona, es que las horas tienen que estar en UTC. Bueno, el RCT o RS, con las señales que envió y la que recibió, la frecuencia en megahercios o la banda de emisión, es la misma cosa, el tipo de emisión, y si uno envía la QSL, ¿a qué fecha, la fecha que envió la QSL? Si alguna vez recibe, uno llenará este casillero. De ahí en más, pone las observaciones que estime necesarias. ¿Se entendió esto? Esta es una hoja de libro guarda. Y esto es lo que nosotros recomendamos para que el radioaficionado en forma metódica y desde un principio hasta el resto de su participación dentro de la banda de radioaficionado haga. ¿Ah? Que tenga la posibilidad y la constancia de tener registrados sus comunicados. Tarjetas QSL. ¿Qué es una tarjeta QSL? No, hablamos poco y nada de las tarjetas QSL hasta el momento, porque no hemos pasado a la última etapa de operación, que es justamente de X, donde vamos a hablar en largo y tendido. Una tarjeta QSL es un documento. Es un documento escrito, ni más ni menos, que verifica un comunicado o una escucha, de un radio escucha, certificando las condiciones en que se realizó un comunicado o se realizó la escucha. Cuando dos radioaficionados contactan por primera vez, es norma intercambiarlas por vía postal u otro medio. Es una norma. Es cierto que cada vez es menos utilizada, pero también es cierto que cada vez se utilizan más formas electrónicas de realizar este tipo de confirmaciones. Son documentos. Llamamos tarjetas QSL porque las que utilizamos los radioaficionados tienen el formato de una tarjeta, están en cartón duro, es decir, en papel duro, en cartón, tienen determinado tamaño y demás, y llamamos tarjetas QSL, pero no más que un documento que certifica una escucha o una transmisión, un comunicado de 2 vías. Bueno, ¿y se usa solo cuando se contacta por primera vez? A ver, tú podrías mandar QSL todas las veces que haces un comunicado, pero no se hace. Lo que se hace sí, se acostumbra es que la QSL se envía con la primera vez que comunicas con un corresponsal
sí, con un distintivo en particular. Y también lo que se acostumbra es cuando al individuo, el mismo individuo lo encontrás en otra banda o en otro modo. Es decir, nuevo corresponsal, nuevo banda y nuevo modo. Eso es lo que se acostumbra. Por supuesto que hay gente que no hace esto. O no era verdad, el intercambio de QSL sigue más cada vez ha sido más caro por los precios, el aumento del precio del correo y demás. Entonces es una práctica que se ha dejado. Pero es cierto también, como decía, de que hay sistemas que están siendo adoptados cada día más de confirmación mediante medios electrónicos. Y a ver, bueno, después vamos a ver cuál es la importancia de todo esto, ¿no? Después te sirve para cambiar de categoría. Exactamente. A ver, nosotros tratamos de que la QSL fuera utilizada para ascender de menos tiempo de inicial a general. No lo logramos, pero sí los que tienen general hoy día pueden ascender con un año menos si tienen las QSL. ¿Ah? Y en otras partes del mundo son necesarias para ascender. ¿Ah? O sea que es importante de que uno le mande también a los corresponsales, porque en algunas circunstancias, sin que se lo diga, la persona puede estar necesitando la QSL de uno para tener un ascenso. Bueno, las mismas son una confirmación de contacto realizado, tienen varios significados para los radioaficionados. O sea, acá lo dice, es una certificación válida para los concursos, ascenso de categoría, obtención de diplomas, etc. Lo que nosotros llamamos, es decir, hay una forma de la radioafición que es la competitiva, se puede decir competitiva, que es aquellas personas que se interesan, entre otras cosas, para obtener diplomas, para obtener premios y demás, y una de las maneras que se pueden llegar a obtener es justamente mediante ser poseedores de tarjetas de QSL o confirmaciones QSL. También, como tú dijiste ahí, en ascensos de categoría y en algún concurso también puede ser necesario. Bueno, esto es un tanto abstracto, pero es cierto, es un mensaje de amistad y cortesía entre colegas. A ver, yo cuando empecé en radio ya hace mucho tiempo, esto era más que una cortesía, era casi una obligación. Y uno no la tomaba como una obligación porque no tenía más remedio, sino que justamente lo hacía en este sentido. Era una cortesía que le enviaba al colega que no necesariamente se iban a conocer personalmente y en ocasiones no estábamos ni siquiera en el mismo continente. Era una cortesía. Yo mando y aparte se hacía en forma automática, ¿no? Muy difícilmente alguien las pedía. A uno le llegaban al correo sin haberlas solicitado solamente por el hecho de que sabía de que había mantenido un contacto. Y es un recuerdo y prueba de contacto realizado, sobre todo con corresponsales distantes. Ese es el sentido básico. Bueno, la tarjeta QSL debería contener cierto dato indispensable. En forma preimpresa debe contar la señal distintiva del emisor y optativamente su número de domicilio. O sea, no puede, ustedes ven acá hay un muestrario de tarjetas QSL y todas tienen el distintivo preimpreso. No puede estar escrito a mano ni cosas de esas. Eventualmente a veces lo que se permite es que con un sello de goma. De repente hay QSL que tienen un espacio vacío y uno le coloca un sello de goma con el distintivo completo, eso también tiene validez. Pero no puede estar escrita a mano. Ni con computadora, ni máquina de escribir, ni cosas de la. Debe llenarse con la señal distintiva del corresponsal, de sentido común. Además constará la fecha, hora y frecuencia del comunicado realizado, siempre repito, en hora UTC, y se reportará las señales del corresponsal según sea el modo, en RS, en RCT o RCQ, según sea el modo, ¿no? Y deberán ser enviadas en todas ocasiones, pero muy especialmente, como lo dijimos hace un rato, cuando sea de un comunicado realizado por primera vez con una estación, y cuando se le hacen una nueva banda y un nuevo modo. Esas serían las condiciones en las cuales habría que mandar una cosa. Ejercicio de práctica operativa. Terminamos. Terminamos acá. ¿Se entendió esto, no? ¿Por qué insistimos con cosas como el log y la tarjeta QSL? Bueno, porque son cosas que siempre hicieron a la radioafición y van a seguir siendo la radioafición, por más de que hayan cambiado las técnicas. Por ejemplo, a ver,
Los logs hoy día, o los libros de guardia, no se llevan en papel, se llevan en programas de computación, y con todas las ventajas que eso tiene, ¿no? Y la norma hoy día no es dejar de confirmar a través de tarjetas QSL, sino de hacerlo cada vez por métodos más modernos, como puede ser la confirmación en métodos electrónicos. Lalos X3 Alfa Tango es el instructor creo que mañana va a estar allá en el campo. Ahí está. Bueno, ¿cómo están? Los estaba escuchando. No quería interrumpir la clase de Daniel. Pero para los que no me conocen, yo soy Lalo, X3 Alfa Tango. Yo en el día de mañana les voy a oficiar de instructor en la práctica operativa. Sean todos bienvenidos, por supuesto. Quítense el miedo. Acá no hay miedo de nada. El que está del otro lado en el radio no los va a ver. Así que no tienen que tener no se pueden intimidar de ninguna manera. El micrófono no es un enemigo, así que hablen tranquilos. Lo que sí les digo y les recalco lo que le dijo Daniel en un principio, si ustedes vienen de 11 metros, olvídense de los modismos, es muy molesto, porque yo entiendo que a veces se tienen la costumbre de adornar la forma de expresarse con modismos y cosas que no corresponden. Nosotros en el tema del ámbito CX nos manejamos de la forma más natural, hablando como estoy hablando en este momento, expresarse lo más correctamente posible. No dejen de tener en cuenta, jamás se olviden que del otro lado, el que los escucha puede estar acompañado de la familia, de un niño, de su esposa. Ustedes estén entrando en la casa de una persona y no saben quién está del otro lado del micrófono, ¿verdad? Por lo tanto, mantengan siempre el respeto, que es lo primordial. Como en todos los órdenes de la vida, hay gente que es desubicada, en todos lados lo existe, les va a pasar, va a suceder que van a encontrar gente hablando cualquier disparate, pero eso nos corresponde a nosotros como radioaficionados controlarlo, ¿no? Entonces somos nosotros los que tenemos que emplear el no hagas lo que no te gusta que te hagan. Si vos estás en tu casa escuchando radio cómodamente y te aparece un tipo diciendo cualquier disparate, la mejor manera que tenés es o te corres de frecuencia o le llamás la atención y le decís, mirá, no es forma de expresarte, y bueno, entonces no hagas lo que no te gusta que te hagan. Así que bueno, mañana haremos la práctica operativa, no sé cuántos son los que van a ir, no sé quiénes son, les vamos a entregar... ¿Cómo voy mañana? Ok, Fernando, bien, está perfecto. Lalo, mañana vas a tener el placer de verme de vuelta. Ok, cómo no. Sí, ya me conocés, ya viste cómo es, la forma de trabajo, siempre es ameno, es un ambiente de respeto y tratando de explicarles lo que pueda. Pero ya les digo, yo soy, en ese sentido, soy muy exigente, no me gusta que empleen términos que no corresponden, ni que me adornen las conversaciones con términos ridículos que no tienen nada que ver. O sea, el saludable y todos esos términos no me gustan, no los empleo, o sea, lo hago en forma de chiste, pero de forma interna. Pero a través de la radio y en la práctica, no. Eso no corresponde y no queda bien. O sea, traten de hablar lo más normal posible. Van a tener errores, se van a trancar, es normal, porque todos empezamos así. Pero les pido por favor que empleen una forma correcta de hablar, porque ustedes van a estar empleando la estación oficial de nuestro club. Van a emplear la X5 Alfa, que es la estación oficial de Radio Grupo Sur. Por lo tanto, son responsables, yo soy responsable, porque soy el que va a estar ahí con ustedes. Yo soy el responsable de lo que ustedes digan al aire. Entonces, yo trato de que las cosas se hagan bien y que ustedes aprendan mejor. Esa es la forma correcta de operar. Mañana nos vemos, así que los espero. Vamos a compartir un asadito tranquilo, a lo uruguayo nomás, a charlar un rato. Les voy a enseñar algunas cositas más que acá no se hablaron. Así Daniel me deja hacer algo a mí también. Pero bueno, vamos a ver algún tema de cómo se hace una antena, un dipolo, ¿viste? Y alguna cosita más. Lleven lápiz, por favor, no se olviden. Llévense un bolígrafo. Nosotros les vamos a entregar las hojas para que ustedes hagan el control de los comunicados, que cada uno va a tener que anotar la hora y todo lo que les explicaba Daniel, que bueno, mañana se los voy a reiterar.
pero no se olviden de llevar el lápiz, eso sí. Y bueno, está, y después si quieren grabar algo de lo que vamos a hablar y eso, bueno, a través del celular y después refrescan un poco la memoria de lo que hablamos. Si tienen alguna pregunta. Seguíla hablando porque ya habló bastante Daniel, ¿eh? No, pero es otra cosa lo de Daniel. Ahí es otra cosa. Lo de él es el tema del examen, que es importante. La práctica operativa, incluso yo, que no sé, no lo he hablado con Daniel, pero el tema del reglamento es lo principal que ustedes tienen que aprender, porque es lo que tienen que regirse bajo el reglamento, que es lo que tienen que respetar, pero también está el hecho de que la práctica operativa es lo que les va a dar la calidad de radioaficionado, ¿no? Porque ahí es donde ustedes se van a empezar a pulir. Es como el piloto, vos tenés la libreta de manejar, la vas a tener, la libreta de conducir. Ahora, que manejes bien o que manejes mal, depende de vos, cuántas horas estés al volante del auto, ¿no? Todo el mundo puede manejar un auto, no todo el mundo puede andar a 200 km por hora. Eso depende de la experiencia que vos tengas en el volante y si estás acostumbrado a andar rápido o no. Y en la radio pasa lo mismo, es todo práctica. Es todo práctica. Cuanto más práctica tengan, mejor se van a desenvolver. Así que yo en ese sentido a veces pienso que, Daniel, que una práctica operativa, dos prácticas operativas no, para mí no alcanzan, tienen que ser más. Porque... no. A ver, lo que pasa es que el Radio Grupo Sur logró colocar el concepto de práctica operativa como obligatoria dentro del reglamento, ya fue una victoria. Siempre estuvo. Claro. Honor a la verdad, los únicos que realizábamos práctica operativa era este club, incluso lo hizo siempre. Y honor a la verdad, cuando se instauró como obligatorio que se hicieran práctica operativa, hubo clubes que tuvieron que salir a averiguar cómo se hacía una práctica operativa, porque no tenían ni idea de cómo se hacía. Pero por supuesto que sí, incluso nosotros, ahora estamos en una situación muy especial, que es la situación esta de la enfermedad, esta, la pandemia, ¿no? Pero siempre hemos tratado de que la gente hiciera más de una práctica operativa, porque los conocimientos adquiridos no se van a adquirir en una sola instancia, ¿no? Y aparte, es idea de este club, incluso en algún momento, de que sea más de una práctica operativa necesaria para dar un permiso en un tiempo más amplio, no en 30 días, sino que darle 6 meses, 3 meses, para que la persona dé 2 o 3 prácticas operativas, y así tener, porque si no el individuo lo único que está adquiriendo son conocimientos teóricos. Son importantes, pero cuando llega a la radio no sabe ni cómo abrir la boca. Aparte también el hecho no es solo agarrar el micrófono y hablar, ustedes tienen que escuchar. A ver, una vez hablar, 10 veces escuchar. ¿Tá? El tiempo de radio siempre está dividido así, o sea, mucha escucha y hablar lo necesario hasta que no aprendan a desenvolverse bien, porque ustedes, como todo, van a aprender cosas buenas y cosas malas, pero digo, ustedes mismos se van a dar cuenta de lo que está bien cuando están escuchando y quién habla mal y no les sirve lo que están escuchando, y van a cambiar de frecuencia. Esto es muy simple. Pero tienen que escuchar mucho, porque escuchando es como ustedes ven cómo le paso la palabra yo a Daniel, cuando él me corresponde o él me responde a mí. Entonces ahí cuando se forman las ruedas, que somos 2, 3, 4, 5, a veces hay 10 personas en una rueda, vos ahí en la práctica aprendés a cómo desenvolverte de una forma rápida, ¿tá? Porque cuando son muchas personas en una rueda, a veces las ruedas, aunque ustedes no lo crean, ¿tá? Hay una cosa, claro, ahí son modismos, son cosas que empleamos nosotros los que ya estamos viejos en el tema. Nosotros decimos, qué ponchero. A ver, a ustedes les va a causar gracia, pero el poncho viene el tema ponchero viene de hablar mucho. Hay gente, ahora ya casi no se estila, pero hace muchos años, cuando se hablaba en AM, nosotros ahora hablamos en banda lateral. Ese concepto ustedes los tienen que tener, ¿eh? Lo que es banda lateral superior, banda lateral inferior, la modalidad de AM. Ustedes eso lo tienen que saber, porque Daniel se los explicó, y eso es pregunta de examen, tienen que saber diferenciar los modos de operación. Pero hace muchos años, la banda lateral, o sea, el SSB y el LSB no existían. Se hablaba en lo que es la AM, ¿va? Y en AM, los viejos radioaficionados se mandaban unas conversaciones que eran ruedas de 3, 4, a veces más, pero cada uno hablaba 40 minutos. Entonces, a veces más. Entonces,
vos estabas sentado delante de la radio, que ahora nosotros estamos con un monitor y no estamos viendo, pero imagínate hablar un tipo que no lo vas a ver nunca o nunca lo viste en tu vida, poné que el tipo está en Argentina, en Ushuaia, y vos estás hablando con el tipo, 40 minutos lo estás escuchando. Y los tipos, sí, el que estaba escuchando, yo por ejemplo, me iba a cocinar, si era el mediodía, me iba a hacer un churrasco y el tipo seguía hablando y yo me hacía el churrasco y venía, me traía el plato, me sentaba al lado de la radio, lo escuchaba hablar, cuando el tipo largaba el cambio y lo agarraba otro, yo capaz que estaba en el tercer, cuarto lugar para hablar. ¿Entendés? Entonces, eso te ayuda a entender cómo se manejaba la radio hace muchos años y cómo la gente tenía la paciencia de empezar a escuchar. No había más vuelta, tenías que escuchar, porque no podías hablar arriba del tipo y hablarle a otro. Entonces, uno tiene que agarrarse a la costumbre de saber escuchar y tener paciencia. ¿Verdad? A veces aprendes algo, a veces no aprendes nada. Por eso tenés la libertad de mover el dial y cambiarte de frecuencia. Pero es importante que aprendan a escuchar, mucho. Así que en la práctica operativa ustedes mañana van a hablar, van a escuchar un poco, pero mi consejo es que siempre, si tienen una radio en su casa o donde puedan, siempre traten de escuchar mucho, 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 mucho. Es la mejor manera que van a tener de aprender. ¿Ah? Permiso, Muchas gracias. Lalo, buenas tardes. Armando por acá, sé que hice Bueno. un Oscar Charlie. Lo otro también particular es que se desplazan muy lento a hablar, con toda esa paciencia. Y eso es algo, hasta cuando uno adopta y aprende a escuchar, hasta es una manera de uno tranquilizarse, de dejar el estrés quizás. Digo, algunos es lo contrario, pero uno que ya ha estado un par de años, es como que lo tranquiliza, lo apacigua. A veces, no sé, lo tomo por ese lado, Lalo. Sí, no. Sí, y tiene hacer el lápiz, la lapicera y un papel siempre tienen que estar al lado de ustedes. ¿Por qué? Porque es una ayuda a memoria. Cuando las conversaciones son ruedas grandes y la gente habla mucho rato, pueden ser temas banales, no importa, pero si yo habla Fernando, bueno, hablas vos, Fernando, y habla Daniel, y no sé, y habla alguno más de ustedes que está acá, y hablo yo después, todos dijimos algo, y a veces alguno hace una pregunta, y a mí se me puede olvidar lo que me preguntó. Entonces es conveniente siempre tener un papel y un lápiz al lado para decir, a ver, fulano me preguntó tal cosa, y anotás. Entonces, porque si no queda descortés que vos le contestes a uno y a todos los demás que estaban, que hablaron algo, no le emitas ninguna respuesta. Capaz que te preguntó, capaz que no, pero puedes dar una opinión sobre, porque así se va llevando una rueda. Cuando se habla, o generalmente se trata de hablar de un tema, pero a veces se bifurcan las cosas y empiezan a hablar, salir temas distintos, y la conversación se te pierde el hilo y no te acordás de lo que tenés que decir, porque a veces sucede, muchas veces sucede. Entonces siempre es conveniente que tengan un papel y un lápiz y anoten el nombre de la persona que preguntó cualquier cosa, y si vos estás en calidad de poder responderle, está buenísimo, porque eso también te genera un tema de conversación. Porque la radio, cuando uno se arrima a la radio, al menos en mi interés es los equipos de comunicación, o sea, los equipos como radio, físicamente radio, a mí me gustan las radios, me gustan las antenas, o sea, los alambres, los fierros, lo que sea, pero hay gente que no le gusta hablar del clima, le gusta hablar de si hubo un terremoto en Chile, y bueno, son formas distintas de hacer radio, cada uno tiene que respetar. Pero yo creo que cuando uno encara la radio tiene que ver qué quiere hacer de la radio. Qué es lo que quiere hacer, qué forma de hacer radio le gusta, porque existen las radios, la fonía, como lo que vamos a hacer mañana, la práctica operativa, pero también existe la comunicación digital, existe la telegrafía, existen muchas cosas. Usted recién ingresa, después van a ver qué es lo que les gusta. Hay gente que no le gusta estar con un micrófono, se siente más cómodo haciendo contactos a través de lo que son los digimodos, que es usar la computadora y no hablar. No sé, no es lo que a mí me gusta, pero yo tengo que respetar y entender que los demás no tienen que pensar igual que yo.